Hola amigos, que Dios bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga todo tu ser. Sos un ser único e inigualable, no hubo nadie antes ni después que vos. No hubo nadie ni habrá antes y después que vos a una persona como vos. Sos un individuo, un ser único, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y valorate y hace unos años atrás, no sé si creo que hace más de 40, 50 años, ¿no es cierto? Un argentino descubrió las huellas digitales donde nos hace seres únicos. Ni mis hijos tienen mi huella digital, ni mis nietos, ni mis padres. O sea, yo en mi huella digital no hubo ni habrá otra huella digital como la mía. Y bueno, después empezaron a descubrir otras cosas muchísimo más identificatorias. El ADN, las huellas oculares, las huellas del rostro, más de 6 7 eh, identificaciones que somos seres únicos e inigualables y hechos no en serie, sino seres individuales. Así que valorate y pensá qué necesidad habría de identificar tanto una persona si no fuera con un propósito, ¿no? Y el propósito de Dios es que sos un ser amado por Él y no te hizo un robot, te hizo un ser que con libre elección, libre albedrío, que podás disponer de tu vida, aunque nacimos, como dice un video hace un tiempo atrás, que llegamos a este mundo, ¿no es cierto?, sin el menor conocimiento. Lo primero que buscamos fue una teta para poder saciar nuestra hambre, porque ya llegamos, ¡guau!, gritando ya, ¿no es cierto?, quejándonos. Y bueno, y de ahí empezamos a adquirir conocimiento. Y ese conocimiento te hace meditar en diferentes cosas. Y sería bueno que meditaras. Yo este video lo hago porque sé que hay gente que por más que le hable, no cree. No cree, o sea, está endurecido, ¿no es cierto?, porque muchas veces fue engañado. Eh, y, pero no te justifiques por eso. Si has sido engañado, ¿no es cierto?, informate para no ser engañado otra vez. Toma experiencia para no ser engañado. Y este es el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, supuestamente el primer papa. Pedro ni llegó a Roma, no sé cómo pudo. O sea, el primer papa fue Constantino, se hizo llamar sumo pontífice a sí mismo y empezó el Sacro Imperio Romano en el año 320. Eso te lo digo yo. ¿Querés averiguarlo? Averiguarlo, tenés Google. ¿Querés leer un libro de la Biblia? Tenés, qué sé yo, Isaías 56, ponés en el Google y te va a salir, ¿no es cierto?, el texto y te va a salir una Biblia hablada. Hasta directamente no tenés que ni leer. Así que si no investigás es porque realmente no querés. Y este video lo hago para que quede, porque anoche vi algo que hace un mes, ¿no es cierto?, que subió un presidente en Estados Unidos y ha dado vuelta a toda la geopolítica mundial. Así, junto con Milei, junto ¿cómo es?, con Bukele en El Salvador, junto con Giorgia Meloni. Maduro se está haciendo el duro, pero va a ser limpiado. Es alguien muy desagradable que está en una nación muy hermosa como es Venezuela. Alguien que no es como una tortuga. Pasa lo mismo que como el gobernador que tenemos acá en Buenos Aires, es como una tortuga que la pusieron arriba de un palo. Vos la estás viendo y alguien la puso ahí, pero no tiene que estar ahí. No es para estar ahí. Así que tarde o temprano van a caer. Y bueno, y todo esto tiene que pasar con un propósito, el tener la libertad de elegir, el tener la libertad de elegir, de investigar, de averiguar.
Yo te voy a hablar algo hoy día que tal vez un día te sirva, ojalá que no, ojalá que te conviertas antes, porque el arca está abierta. El arca de nuestro Señor Jesucristo Él dio su vida, Él dio su vida por todo aquel que venga a Él, que, que comprenda, que comprenda a qué vino, por qué vino, el buscar, el analizar. Yo te voy a hablar de algo en esta mañana, ¿no es cierto?, que es, nunca pasó ni va a pasar. Nunca pasó, va a faltar gente acá en la tierra. Nunca pasó, igual que el diluvio no había llovido nunca, pero llegó un día que empezó a través de, ¿no es cierto?, de haber sido hallado, ¿no es cierto?, perfecto en sus generaciones, Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que no se había contaminado con la sangre, ¿no es cierto?, de la prostitución que había antes del diluvio. Eso quiere decir que Noé era perfecto en sus generaciones. Fue elegido por eso, porque era alguien que no se había contaminado en espíritu y en sangre con los demás, que había un desastre. No te voy a hablar de eso porque es largo de contar, pero seres, demonios se unieron a mujeres, tuvieron sexo con mujeres, que en esto deriva la creencia de los griegos, ¿no es cierto?, de los hijos de Zeus, los hijos de esto, ¿no es cierto? Y lee, ¿no es cierto?, que tuvieron relaciones los hijos de los dioses con mujeres. Y de ahí, ¿no es cierto? Bueno, esa creencia viene de esa base, de antes del diluvio. Y sería bueno que analizaras todo esto, que lo pusieras sobre la mesa. Va a acontecer algo, que ya es el tiempo, ya entramos en el séptimo día. Tenemos 6.000 años desde la creación y bueno, hay, qué sé yo, cientos de profecías que no te las voy a nombrar porque si Dios no te la revela no la vas a poder entender y Dios te la va a revelar cuando creas. Cuando creas, el que cree, ¿no es cierto?, entra. Jesús vino a Israel, ¿no es cierto?, y lloró una semana antes en el Monte de los Olivos, lloró porque sabía lo que le venía a Israel. Dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, que golpea a los profetas y maltrata a todo aquel que te ha sido enviado. Dice, ¿cuántas veces te quise tener como la gallina sostiene a sus polluelos y no quisiste? ¿No es cierto? Y Jerusalén, ahí entraba en lo que nosotros recordamos como el Domingo de Ramos, donde ovacionaron a Jesucristo, porque era un ser impresionante, había hecho unos milagros terribles, y la doctrina de él hasta el día de hoy sigue a través de la iglesia. Pero él estaba hablando, ¿no es cierto?, de lo que le iba a pasar, porque muchas veces ni así lo creían. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y dice, hacenos señal, danos señal a ver si sos el Hijo de Dios. O sea, ni por más que vieran, ¿no es cierto?, lo que veían, no creyeron y se endurecieron en los corazones y terminaron, ¿no es cierto?, matándolo a través de... o sea, se tenía que cumplir la profecía, ¿no es cierto? Pero desde ahí Israel fue barrido directamente en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo. Vino el mariscal Tito y borró Israel y dejaron de ser nación y hasta el día de hoy han sido escupidos, basureados, desparramados por todo el mundo, ¿no es cierto? Pero volvieron a ser nación por la voluntad de Dios en 1948. El 14 de mayo de 1948, Israel, el que había sido esparcido por las naciones, ¿no es cierto?, fue llamado otra vez, ¿no es cierto?, a ser una nación constituyente. Y estaba escrito, ¿dónde has visto? Dice que una nación nacerá en un día, el 14 de mayo de 1954. Hay muchas cosas para analizar y para basar tu fe, porque la fe es creer sin ver, pero cuando has creído empezás a ver, empezás a ver aquello que has creído, se te empieza a manifestar,
se te empiezan a manifestar en vos sanidades, cosas que practicás y se cumplen. Orás por un enfermo y se sana. Cosas por el estilo. Yo lo he vivido, o sea, me ha pasado. Y muchos dirán, no pasó, que era para casualidad, que sé, para ellos, para mi testimonio, yo sé lo que pasó. Y ni así se cree. Así que estas cosas te las hablo, te las voy a leer para que un día te sirvan, porque aún después de que pase esto que te voy a leer, ¿no es cierto? Aún después hay una posibilidad, y es que va a venir una marca, la marca de la bestia, una marca que van a poner en la mano derecha o en la frente, ¿no es cierto? Ya se sabe, o sea, yo analizo que es un chip porque esa marca después dice que va a producir una llaga pestilente en aquello que se la pusieron, y el que se la pone directamente, el que se la deje poner, de como la vacuna, que obligaban. Yo zafé, yo la esquivé, busqué por todos lados, y gracias a Dios que no me la puse, en serio, no me la puse ni me la pondría. Todavía están haciéndole propaganda a la vacuna del COVID-19, donde ya sabemos que fue una estafa, ya sabemos que han hecho algo con eso también. Así que las cosas están muy rápidas, con mucha velocidad. Y el tercer templo en Jerusalén se va a construir ya tienen todo armado, ¿no es cierto? Fíjate que ayer se juntaron, el G7 se juntaron, ¿no es cierto?, armando todo esto. Milei con Trump. Milei hace mucho tiempo ya lo dijo, lo que quiere llevar es la embajada de Argentina de Tel Aviv, que ahora a la verdadera capital de Jerusalén, de Israel, que es Jerusalén, ¿no es cierto? A través de bueno, sabemos que están ahí ¿cómo es? Los musulmanes, y están compartiendo todo eso, donde estaba el templo, ¿no es cierto?, que destruyó el mariscal Tito con todo. ¿Por qué lo destruyeron? Jesucristo les advirtió que no iba a quedar piedra sobre piedra de este templo. ¿Y por qué lo destruyeron? Porque lo prendieron fuego, ¿no es cierto? Y el oro que había se derritió. ¿Cómo sería la temperatura que levantó? Había mucha piedra y mucha madera. ¿Cómo sería la temperatura que levantó? Que el oro se derritió y se metió entre las piedras. Estaba todo lleno de oro eso. Se metió entre las piedras, ¿no es cierto? Y desarmaron. Piedra sobre piedra sacaron para sacar el oro que estaba entre medio. Gotitas de oro, pepitas, gotas. Y fue destruido y no quedó piedra sobre piedra de ese templo. Y está profetizado que el anticristo, este ser que se va a levantar, ya está muy a las puertas, ¿no es cierto? Va a tener un periodo de 7 años de gobernación. El anticristo dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Así que eso está a punto de ocurrir, pero antes de que eso pase, Jesucristo viene por su iglesia. Te voy a leer esto, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, está en el capítulo 15, de la primera carta de Corintios, en el verso 51. Dice Pablo: he aquí les digo un misterio. ¿Por qué a Pablo Pablo fue el evangelista que evangelizó para nosotros, para los que no somos pueblo de Dios, para los que no somos israelitas? Sí somos pueblo de Dios aceptando a Jesucristo. Como dice Juan, en el primer capítulo del libro de Juan, ¿no es cierto?, del Evangelio de Juan, dice que a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Los que no son nacidos de carne o de voluntad de varón, sino de Dios. Eso está en el primer capítulo del Evangelio de Juan. O sea que ¿quién es pueblo de Dios? Aquel que cree en Jesucristo, ¿no es cierto?, y lo abraza como su Señor y su Salvador. Por eso murió, por eso dio su vida, para que hoy vos tengas oportunidad de salvación y que no tengas que pasar por lo que se llama acá en la tierra la gran tribulación.
la gran desesperación, van a ser momentos de mucha angustia, van a caer granizos de 30 kilos de peso, va a haber un terremoto mundial. ¿Me entendés? O sea, eso está escrito y se va a cumplir. No un terremoto en Chile, acá, ¿no es cierto? Estamos en una sola de sismo y cuando tiembla en Chile, acá lo sentimos, o tiembla acá, se siente en Chile. No, esto va a ser sacudida a toda la tierra, un terremoto mundial. O sea, van a ver el mar, estás viendo que el mar están habiendo ahora olas de 60 metros de altura. O sea, no son tsunamis, son terribles olas, ¿no es cierto?, que te das cuenta que están pasando cosas que no pasaron nunca y va a empeorar, ¿no es cierto? La naturaleza nos vomita, no sabés lo que están haciendo en lo oculto, no tenés idea lo que están haciendo. Anteayer se perdió otro niño más, no tenés idea lo que hacen con los niños. No tenés idea lo que está, así que Dios va a juzgar esta tierra, va a juzgar a los falsos profetas, a los que viven engañando. Ahora está enfermito, ¿no es cierto?, el señor ese de blanco, que ha estado tergiversado. O sea, no estoy contra Francisco, no estoy contra un hombre, estoy contra la doctrina podrida que prostituyó toda la tierra, que te quitó a vos la fe, esa fe que se estaba... Anoche estaba viendo una película, ¿no es cierto?, un testimonio de unas monjas. Es terrible lo que han hecho en los conventos. Es terrible lo que ha pasado en esos lugares. ¿Quién los mandó? ¿Quién mandó a ser la monja? ¿Quién mandó a que se hicieran los curas? El último gran y sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Agarraron una doctrina y la destruyeron, la tergiversaron totalmente. ¿Por qué la violación a los niños? ¿Por qué un hombre no se puede casar con una mujer y tener su familia y así servir a Dios? ¿Por qué lo hicieron? O sea, terribles desastres se han hecho sobre la tierra. La Santa Inquisición, ni hablar de los años 1400, 1500, los años más oscuros. Fíjate la película esta, Corazón Valiente. Fíjate todos esos testimonios, ¿no es cierto?, que han sido parte de nuestra historia. Y el que ignora la historia está pronta a vivirla de nuevo. Esto no pasó, lo de Hitler pasó no hace tanto, 70 años atrás. Y va a volver, y ahora lo que viene es mucho peor, y no te soy un agorero, no, está escrito. Para eso lo escribió antes. Yo anuncio las cosas que todavía no son, dice Dios acá en la Biblia. ¿Me entendés? Para que seas advertido. Así que te leo a esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, está en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el verso 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, ¿no es cierto?, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. ¡Wow! Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que se pudre, que nos dieron un templo para poder andar acá en la tierra, lo incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte. Jesucristo venció la muerte. Es el último enemigo a vencer, dice la Biblia. Entonces, donde está sorbida está la muerte en victoria, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Estás viviendo bajo la ley o bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo?
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Acá hay una diferencia. Ahora te voy a leer, ¿no es cierto?, más adelante, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para vivir con el Señor. Y la venida del Señor, ¿cuál es esa que dice que como el relámpago refulfulguea y se ve desde allá hasta allá, ¿no es cierto? La venida de Cristo a reinar sobre la tierra desde Jerusalén a todas las naciones. ¿Cuándo es? Es después de esta gran tribulación. Después que se manifieste, ¿no es cierto?, este hombre de pecado, le dice la Biblia, hombre de error, se va a ensoberbecer sobre todo Dios, ¿no es cierto?, y va a ser un gobernante mundial que vos fijate en la digitalización de las monedas, cómo se está, pero así, rapidísimo. Yo hace un toco que no tengo un mango en el bolsillo, solamente uso ¿cómo es? Las chequeras virtuales. Vas a un lugar, qué comodidad, no llevas el teléfono, tenés todo. Llevas la hora, llevas notificaciones, llevas, te llaman esto, aquello, y tenés chequeras virtuales en el mismo teléfono. Es impresionante. ¿Qué es lo que va a pasar, no es cierto? Que esto, no es cierto, que lo están hackeando, hay robo y todo esto, van a poner un chip en la mano o en la frente, y todo va a ser aceptado. Escuchame, este gobernante mundial que va a venir sobre la tierra, va a ser ovacionado, va a ser admirado al principio, como Hitler. Hitler embaucó a 78 millones de alemanes, lo aplaudía, ¡ay Hitler! ¡Ah! ¿No es cierto? Porque así cambió la economía de Alemania. Hizo el Volkswagen, ¿no es cierto?, el auto del pueblo, ¿no es cierto? Hizo el escarabajo Volkswagen, que hoy mismo un auto Volkswagen escarabajo, con, qué sé yo, tendrá 40, 50 años, vale más que uno nuevo. Porque era un lujo, una genialidad lo que pasó en Alemania. Fíjate las herramientas alemanas, yo tengo herramientas alemanas, AEG, Metabo, son herramientas irrompibles, ahí las tengo, son de hace 30 años que le he dado guacha y las tengo todavía porque todavía se hizo una genialidad en Alemania, ¿no es cierto?, Made in Germany. Y todavía hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es ovacionado el pueblo alemán, ¿no es cierto?, por la tecnología y todo eso. Ahora yo te digo, ¿cuándo se va a cumplir todo eso? ¿Qué unión tiene lo que está diciendo Pablo con lo que dijo Jesucristo, ¿no es cierto? Fíjate la parábola de las 10 vírgenes. Dice que las que estaban apercibidas, a medianoche vino el esposo, dice. A medianoche, o sea que Jesucristo viene a buscar a la que él compró, a la iglesia que él compró, que él pagó con precio de sangre, ¿no es cierto?, a esa iglesia, y la identifica como una esposa, y está en las bodas del Cordero, donde hay un amor fraterno, ¿no es cierto?, en el cielo, ¿no es cierto?, con Jesucristo y toda su iglesia, y eso va a ocurrir 7 años antes, ¿no es cierto?, que venga la batalla de Armagedón, que es una batalla que se va a librar, está a 70 kilómetros de Jerusalén, en el valle de Meguido. Ese es el valle, ¿no es cierto?, donde se va a manifestar esta batalla mundial, que todos los pueblos de la tierra se van a unir, ¿no es cierto?, para batallar con Jesucristo. Dice que lo destruye solamente con su palabra. Todo esto va a ocurrir, todo esto va a pasar. Y hoy tenés la puerta abierta de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, aceptarlo en tu corazón. Si te podés bautizar, bautizate, ¿no es cierto? Pero ya aceptando a Cristo tenés una garantía, ¿no es cierto?, de creer en Él. Creer en Él. Yo no te digo que creas ya, mirá lo que está diciendo el Tito, el Héctor, ¿no es cierto? No, averiguá, investigá, lee, buscá,
Ahora en la Biblia que tenés una duda, directamente querés hablar de amor, listo, tenés todas las palabras de amor acá en la Biblia. Querés hablar de Pedro, ¿no es cierto? Tenés todos los lugares donde habla de Pedro. Tenés todo para hacer y para investigar. Así que esta palabra se va a cumplir. Y esto que te voy a leer ahora, ¿no es cierto?, es la confirmación de lo que está diciendo. Otra cosa de lo que dijo Jesucristo, ¿no es cierto? Dos estarán en un camino, uno será tomado, el otro dejado. Dos estarán moliendo en un molino, ¿no es cierto? Uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en una cama, ¿no es cierto? Uno será tomado y uno y otro dejado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el que creyó y en el que no creyó. El que estaba atento, apercibido, y el que no lo creyó nunca va a pasar, y qué sé yo. Bueno, para cuando pase, sabés que tenés salvación. Voy a leer esto y te digo otra cosa. Está en la segunda epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3 en adelante. Nadie nos engaña en ninguna manera. Esto está escrito hace 2000 años, ¿no? Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, ¿no es cierto? Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? Directamente no creer en nada. Cada uno cree en lo que quiera, ¿no es cierto?, como sea. Esa es la apostasía. Apartarte del Dios viviente, de aquel que te dio la vida, que te sustentó, que te dio tus hijos, quien te dio tus nietos, quien te proveyó todas las cosas, a ver si hay algo que vos tenés que Dios no haya provisto. ¿No es cierto? Este teléfono, si no tuviera plástico, todo lo que hay que tener, no existiría. O sea que todo nos fue provisto por Dios. El cual se opone y se levanta contra todo Dios y lo que se llama contra todo, o es objeto de culto. Este hombre se va a poner contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y para que se siente en el templo de Dios van a tener que hacerlo en Jerusalén, el tercer templo. Y ya lo tienen todo armado para hacerlo en 8 meses. Dice que queda totalmente terminado cuando se dé la orden. Dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio el que lo detiene, a este anticristo y todo este sistema del nuevo orden mundial que ya se está colocando, ¿no es cierto? Que sea quitado del medio aquel que lo se tiente. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder por permiso de Dios. Es por obra de Satanás, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y mentiroso, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Por esto Dios me envía un poder engañoso para los que no creyeron a la verdad, crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Profundizar un poco, ¿no es cierto?, en los tiempos que estamos viviendo y qué está pasando, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Por ejemplo, ahora en Venezuela, ¿se mete el Papa? ¿Se ha metido el Papa para cortar? Están torturando, están impresionante lo que están haciendo, persiguiendo. Y Papa, el señor este que están pidiendo por él, yo no pido por él. Perdóname que te diga, no es por el ser humano, es por la doctrina podrida. ¿No es cierto? Él fue a ungir a Maduro, ungía acá a Cristina Fernández de Kirchner, al otro. Date cuenta, ¿no es cierto? Que están con los Castro, hasta el día de hoy va a buscar plata, ¿no es cierto?, a Cuba. ¿Y cómo están los cubanos? Por favor, están lampando por un
totalmente una miseria total. La reina del azúcar, Cuba, el lugar más hermoso del Caribe, ¿no es cierto?, están lampando por un medio kilo de azúcar. Por favor. O sea, date cuenta que viene un juicio sobre esta tierra. Y aún cuando el pueblo de Dios sea levantado, porque, ¿no es cierto?, acá te leí recién que hay hasta el momento alguien que detiene ese ministerio de la iniquidad. Y esa es la iglesia que está acá con el Señor, con el Espíritu Santo, y eso va a ser levantado. 7 años están las bodas del Cordero en el cielo, con la iglesia que es levantada por nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, yo me incluyo en la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y pido que todos mis hijos, todos los seres que puedan, ¿no es cierto?, salir de esta gran tribulación que viene sobre la tierra, ¿no es cierto?, lo puedan hacer antes, porque después lo van a tener que vivir, y después van a tener que vivir la marca de la bestia a los 3 años y medio, ¿no es cierto?, de este reinado. A los 3 años y medio el falso profeta, ¿no es cierto?, que se une acá hay un movimiento religioso y político que se une, ¿no es cierto?, y lo estás viendo. Ahora volvió a resurgir el Santo Padre. ¿Cómo vas a llamar Santo Padre si Jesucristo dijo, no le llames Padre a nadie, solo hay uno de tu Padre que está en el cielo, y este se hace llamar Santo Padre? ¿No es cierto? Date cuenta que algo pasa, algo pasó, basta, buscá la verdad y seguila. Dios te bendiga mucho y, ¿no es cierto?, si Él te toca, ¿no es cierto?, el día que ojalá que no te toque, pero si te llega a tocar, porque el que no se deje poner la marca va a ser desgollado. ¿Me entendés? Dice que es al estilo Napoleón, guillotina. Así que buscá a Jesucristo ahora, ¿no es cierto?, que está la arca abierta y podés entrar antes de que se manifiesten todas esas cosas. Y si se manifiestan y estás acá, porque va a faltar gente, el primer anuncio, va a faltar gente acá en la tierra. Si estás acá, no te dejes poner esa marca, preferí cortarte el cogote, preferí cortarle, yo te digo que si tuviera que elegir, prefiero ver que le corten el cuello a uno de mis hijos, ¿no es cierto?, antes que dejarme poner esa marca, ¿no es cierto?, que ya perteneces a una eternidad en perdición, en lago de fuego, azufre y sufrimiento.